Saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, hoy en el canto primero, capítulo 15, texto 22 y 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rayam Stvaya Nupristanam Suhridanna Suhrit Purem Viprasapa Vimudhanam Nigatam Mushtivirmitam Varunim Madiram Pitvam Madodmatitachettasam Ayanatam Ivanyonyam Chattupancha Vasheshita. La traducción de estos dos versos es la siguiente. Oh Rey, como me has preguntado por nuestros amigos y parientes en la ciudad de Dwaraka, he de informarte que todos fueron maldecidos por los brahmanas y como resultado de ello se embriagaron con vino hecho de arroz fermentado y pelearon entre sí con palos sin siquiera reconocerse. Ahora, salvo 4 o 5 de ellos, todos están bien muertos. El verso 24 dice así. En realidad, todo esto se debe a la voluntad suprema del Señor, la personalidad de Dios. A veces las personas se matan entre sí y otras veces se protegen entre sí. Recordemos, antes de ver el significado, recordemos que al inicio del capítulo 14, estamos ahora en el 15, pero al inicio del capítulo 14 se preguntó por los familiares de Krishna, ¿no? Los yadus que vivían con él en la ciudad de Dwaraka. Y bueno, en realidad se preguntó por ellos también al final del capítulo. Y Arjuna aquí está respondiendo porque él sí tenía noticias de ellos. Y él sabía muy bien qué es lo que había sucedido. Y ahora él aquí responde. Y esto corresponde también a datos, a información que también figuran en el Mahabharata. Esa transversalidad que encontramos en ambos libros. En el Mahabharata se da información más detallada de cómo es que ocurrió la muerte de los yadus. Aquí Arjuna simplemente dice que, simplemente expresa que ya todos murieron porque se embriagaron con arroz, con una bebida hecha de arroz, dice él. Bueno, eso lo dijo en el verso anterior. Vamos a ir allá. Aquellos parientes que eran los yadus que vivían en Dwaraka, la misma ciudad de Krishna. Arjuna aquí expresa ciertas cosas, ciertos detalles, como uno de ellos es que murieron por haber sido maldecidos por unos brahmanas. Y debido a esa maldición, entonces ellos se embriagaron con vino. Ese vino estaba hecho de arroz. Después de embriagarse, debido a la maldición de los brahmanas, pelearon entre sí con palos, sin ni siquiera darse cuenta uno del otro, sin siquiera reconocerse. Y bueno, ahora ya todos están muertos, se salvaron unos cuantos, dice Arjuna. Como digo, en la transversalidad nos lleva hasta el Mahabharata. Allí se describe con mayor detalle el incidente, cómo fue, por qué razón. Si bien es verdad, Arjuna aquí comienza diciendo que debido a la maldición de los brahmanas ocurrió todo esto. El Mahabharata relata por qué razón los brahmanas o algunos brahmanas maldicen a los yadus para que ocurra todo esto. Y para relatarlo así muy brevemente, porque quisiéramos hablar de algo más también hoy, un tema diferente. Sucede que habían unos muchachos de la dinastía de los yadus
habían unos muchachos que por allí estaban jugando entre sí, y se dieron cuenta que se acercaban unos brahmanas, unos sacerdotes. Entonces ellos, niños en realidad eran, uno de ellos tomó unos trapos, se envolvió en trapos de tal manera que parecía una mujer, como culturalmente se podía reconocer así por la vestimenta. Él se cubrió la cabeza y todo, y parecía una mujer a simple vista. Y también se metió unos trapos en su camisa, de tal manera que parecía que estaba embarazada. Así que ellos estaban jugando en realidad sin ninguna mala intención. Y cuando vinieron los muchachos le dijeron a los sabios, queridos sacerdotes, ustedes son personas tan santas, por favor, les pedimos que nos den la bendición para el hijo que lleva en el vientre esta mujer, que era uno de ellos disfrazado. Y por favor, bendigan al niño que está aquí. Pero en realidad lo que más queremos es saber qué es lo que, qué es lo que hay en el vientre de ella, si es un niño o es una niña. Los muchachos preguntaron para los sabios. Y uno de los sabios dijo, bueno, si ustedes quieren saber lo que lleva en el vientre, lo que hay adentro del vientre de ella es la destrucción de la dinastía Kuru, la dinastía de los Yadus. Y cuando ellos fueron, y los sacerdotes lo hablaron así con palabras firmes y fuertes. Al parecer no estaban muy contentos de que los niños quisieran bromear de esa manera con ellos. Así que cuando todos fueron, ahora voltearon, dirigieron su atención hacia el que estaba disfrazado de mujer. Vieron que adentro de su panza ya no había las telas que se había puesto, sino había un arma. No recuerdo ahora mismo cuál era el arma que había allí. Como digo, todo esto se relata en el Mahabharata, y ese arma causó la destrucción de todos los yadus. Más adelante ellos no hayan qué hacer con ella, así que se la llevan a uno de los mayores de la familia, y esta persona decide enterrarla, decide tirarla al río, y eventualmente, debido así es como los yadus maldicen a estos niños y maldicen a toda la dinastía, diciendo eso, de que en el vientre de esa mujer lo que hay es la destrucción de los yadus. Y eventualmente con esa misma arma suceden un par de eventos más, y los yadus terminan. Como aquí Arjuna describió, ellos terminan emborrachándose, y si no estoy mal, en el capítulo anterior, creo que fue en palabras de Narada Muni, o en este mismo capítulo, aquí estoy un tanto desorientado, déjenme hacer algo, porque me da la impresión de que esto ya lo leímos. No, en realidad esto viene en versos posteriores. Bueno, la cuestión está de que ellos se emborrachan, se terminan desconociendo entre sí, terminan peleando primero con palabras, se hieren con palabras, y luego se van a los golpes y se mueren, se matan. Y Arjuna, claro que Prabhupada ya mencionó algo relacionado con esto. Recordemos también que aparte de los yadus que se está mencionando aquí, que ellos murieron, también se habló de las esposas de Krishna en versos anteriores. Y Prabhupada describe cómo Krishna, habiendo terminado su misión, bueno, y antes de decir eso, recordemos, los yadus se nos está hablando, informando de que ellos murieron, independientemente de cómo murieron, que fue que se mataron entre sí. Las esposas de Krishna que fueron robadas a Arjuna, que también lo leímos recientemente. Y el mismo capítulo que estamos estudiando, capítulo 15, se titula Los Pándavas se retiran oportunamente. Así que aquí encontramos diferentes grupos de personas, los Pándavas, las esposas y los Yadus, que Krishna, al haber terminado su misión en la tierra, gradualmente está haciendo que ellos también se retiren del planeta.
En el caso de los yadus, no había manera de que alguien más viniera a matar a los yadus, así que entre ellos Krishna los confunde y entre ellos mismos se matan para que ellos terminen su vida aquí y sigan con Krishna en la siguiente escena, en el siguiente lugar. Lo mismo leímos de las esposas de Krishna hace unos versos atrás, en donde Prabhupada describía que en realidad fue Krishna quien organizó todo eso para él mismo robarse a sus esposas, pero en realidad Arjuna terminó pensando que eran unos pastorcillos. Y aquí, como digo, en el capítulo entero, que lo vamos a ver más adelante, el capítulo describe cómo los Pándavas, al darse cuenta de Krishna se fue, los Yadus también, sus esposas también, entonces ellos deciden partir también. Y claro, los Pándavas no parten hacia el bosque, ellos parten hacia el bosque, diferente a los Yadus, que ellos se matan entre sí. Los Pándavas parten hacia el bosque. Leamos este significado del verso 24. Y sí, y vamos a encontrar algo aquí interesante. Significado. Según los antropólogos, en la naturaleza existe la ley de la lucha por la existencia y de la supervivencia del más apto. Pero ellos no saben que tras la ley de la naturaleza se encuentra la dirección suprema de la suprema personalidad de Dios. En la Bhagavad Gita se confirma que la ley de la naturaleza se cumple bajo la dirección del Señor. Por lo tanto, cuando quiera que haya paz en el mundo, ha de saberse que se debe a la buena voluntad del Señor. Y cuando quiera que haya un trastorno en el mundo, también se debe a la voluntad suprema del Señor. Ni una brizna de paja se mueve sin el concurso de la voluntad del Señor. Así pues, cuando quiera que se desobedezcan las leyes oficiales promulgadas por el Señor, hay guerras entre las personas y entre las naciones. Luego, la forma más segura de encontrar la senda de la paz consiste en acoplar todo con la regla oficial del Señor. La regla oficial dice que todo lo que hagamos, todo lo que comamos, todo lo que sacrifiquemos o todas las caridades que demos, todo ello debe hacerse para la plena satisfacción del Señor. Nadie debe hacer nada, ni comer nada, ni sacrificar nada, ni dar ninguna caridad en contra de la voluntad del Señor. La discreción es la mejor parte de la valentía y uno debe aprender a discriminar entre las acciones que puedan complacer al Señor y aquellas que no lo pueden complacer. Una acción se juzga, pues, según el agrado o el desagrado que le cause al Señor. Los caprichos personales no tienen cabida en esto. Siempre debemos guiarnos por el placer del Señor. Ese tipo de acción se denomina yoga karma su kausalam, o sea, la ejecución de acciones que están vinculadas al Señor Supremo. En eso consiste el arte de hacer algo a la perfección. Ok, aquí hemos encontrado algo interesante en los 3 versos que leímos, desde el verso 22, 23 y 24, y el significado correspondiente al 24. Hay algo resaltante, y es que en apariencia, el significado de Prabhupada no tiene mucho vínculo con el texto correspondiente, aunque si bien es verdad, el texto mismo hace referencia a la voluntad suprema de Dios. Y Prabhupada, su significado hermenéutico lo dirige allí. Él se centra en hablar de la suprema voluntad de Dios. Y es que en estos versos hemos venido leyendo cómo la destrucción de aquellas personas queridas por Krishna, tanto los yadus como las esposas de Krishna,
puede preguntar un lector con sinceridad, y es válida la pregunta. Alguien puede preguntar, ¿por qué razón los yadus, viene alguien y los maldice así y se matan de esa manera tan cruel? Y como digo, el Mahabharata relata más detalles de la crueldad con la cual ellos se mataron. ¿Y por qué las esposas de Krishna terminan siendo... A Arjuna lo asaltan, a él, le roban las esposas de Krishna, y por qué razón ellas quedan desprotegidas, al igual que los yadus quedaron desprotegidos? Y aquí en el verso 24, Arjuna, muy consciente, agrega y incluye en su reflexión esta reflexión que es central. Y Arjuna mismo lo considera la voluntad del Señor. El plan divino del Señor se estaba ejecutando como siempre se está ejecutando todo el tiempo. Y él agrega lo siguiente, lo articula así: algunas veces las personas se matan entre sí y algunas otras veces se protegen entre sí. Algunas veces las personas se ruchan el piso, como algunas veces, como con frecuencia se dice en nuestro español, castellano. Y algunas veces se ayudan entre sí, ¿no? Algunas veces se felicitan, otras veces se hieren, algunas veces yo, ¿cómo se llama? Alabanza no, pero sí, yo felicito o alabo a alguien, algunas otras veces lo critico, y es la dualidad del mundo material. Sin embargo, en estos pasatiempos relacionados con Krishna y los devotos cercanos de Krishna, eh, esa voluntad suprema se está ejecutando de manera muy cristalina, de manera muy, a pesar de Krishna ya estar ausente, esos eventos siguen siendo parte del plan divino de Krishna. Y no corresponden, la muerte de los Pándavas, la muerte de los Yadus, no corresponde a una simple dualidad material. Y Prabhupada viene entonces con el significado. Él cita y parafrasea, en realidad. Vamos a hacer el ejercicio de ir a estos dos versos de la Gita en donde él parafrasea ciertos momentos de la conversación de Krishna con Arjuna. Y el primero de ellos es aquí. Prabhupada dice que la ley, la regla oficial es hacer todo lo que hagamos, todo lo que comamos, lo que sacrifiquemos, todo lo que demos como caridad para satisfacerlo al Señor. Esa es la regla oficial, él lo llaman. Y vamos a ir vamos a ver, Bhagavad Gita. Él está parafraseando algo de 9:27 de Bhagavad Gita. Vamos a encontrar casi las mismas palabras. Aquí están. Krishna le dice a Arjuna: todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Son directas las palabras de Krishna. Prabhupada lo que está haciendo es repitiendo las palabras de Krishna. Y el segundo verso, que en realidad debía iniciar con el segundo, ahora vamos a tener que volver al 27, pero el segundo verso del capítulo 2, donde él dice: Yoga Karma Su Kausalam, el arte de todo trabajo. Aquí está. De hecho, Prabhupada también lo llamó así, el arte. Prabhupada utiliza estas palabras, esta frase: Yoga, Karma, Su, Kausalam. Las mismas palabras que él utilizó, ahora vamos a volver para verlas nuevamente. Yoga, Karma, Su, Kausalam. ¿Qué significa eso? Que aquí las voy a subrayar. Yoga se traduce como conciencia de Krishna, estar vinculado con Dios. Karma Su, de todas las actividades, de todas las karmas, de todas las acciones. Y Kausalam, el arte.
Así que Yoga Karma Sukausalam, el arte de vincular todo con Krishna. Y vamos a leer la traducción, 2.50 de la Gita. Incluso en esta vida, dice Krishna, la persona que está dedicada al servicio devocional se libra tanto de reacciones buenas como las malas. Por consiguiente, esfuérzate por el yoga, que es el arte de todo trabajo. Esfuérzate por vincular todo conmigo, eso es yoga, que es el arte de todo trabajo. Ahora sí vamos a volver al texto de hoy. ¿Cómo vamos a hacer aquí para volver? 15, 24, ¿no? Aquí está. Como dije, Prabhupada parafrasea estos dos textos de Krishna, hablados por él, para enfatizar el punto, su punto, de cómo la voluntad del Señor siempre se está ejecutando y siempre está abierto a nosotros la posibilidad de acoplarnos con la voluntad del Señor. Porque obviamente una persona descarada y sin vergüenza diría, bueno, como todo es la voluntad del Señor, entonces yo voy a robarte tanto dinero y esa es la voluntad del Señor, porque todo lo que ocurre es la voluntad del Señor. Y entonces yo voy a ser negligente con mis deberes, con mis hijos, con mi familia, porque todo es la voluntad del Señor. Y lo cierto es que si alguien decide hacer eso, vamos a decir que entraría también dentro de la voluntad del Señor, sin embargo, en una categoría diferente. Si alguien decide ir por ese lado, entraría en lo conocido como la Mahamaya. Siempre estaría dentro de la voluntad del Señor, sin embargo, a través de esa membrana conocida como Maya. Y esa persona tendría que sufrir todas las reacciones de haber hecho lo que hizo. Sin embargo, cuando alguien conoce en qué consiste la voluntad del Señor y acopla sus actividades a la voluntad del Señor, si alguien se da cuenta que, bueno, la voluntad del Señor es traer bienestar espiritual a las personas, entonces yo me acoplo con esa voluntad del Señor de llevar bienestar espiritual a otros. Y en ese sentido, si yo logro hacer eso, Cristian, lo acabamos de leer, si alguien entra y se acopla con esa voluntad del Señor, deja de recibir karma, lo acabamos de leer. Si alguien piensa que, bueno, como todo es voluntad del Señor, me vuelvo un negligente, entonces esa persona se va a tener que enfrentar con algo conocido como karma bandhana, el enredo del karma. Pero el arte está en hacer todo, lo acabamos de leer de Prabhupada. Vamos a volver. El arte está en hacer todo de acuerdo con la ley, como la regla oficial. Aquí está. Aquí está. Lo voy a subrayar para quienes están viendo la pantalla. Prabhupada dice, la forma más segura de encontrar la senda de la paz consiste en acoplar todo con la regla oficial del Señor. ¿Y cuál es la regla oficial? La regla oficial dice que todo lo que hagamos, todo lo que comamos, todo lo que sacrifiquemos, todas las caridades que demos, todo ello debe hacerse para la plena satisfacción del Señor. Y si logramos hacer eso, como lo leímos en el verso 250 de la Gita, entonces es el arte de vivir, el arte del yoga, de vincular todo con Krishna. Ayer tuvimos la fortuna de compartir con algunos amigos un sadhusanga muy, muy bonito y estuvimos en medio de la naturaleza y en donde sea que nos encontremos podemos estar en conciencia de Krishna y podemos tener prasad, podemos tener Krishna Katha, hablar acerca de Krishna, de lo relacionado con Krishna, cantar para Krishna, el kirtan. Y mientras todos esos elementos estén presentes, estamos acoplados con la verdad suprema, con Krishna. Y eso, de acuerdo con Krishna, eso puede generar, de acuerdo con Prabhupada también, puede generar verdadera paz en la medida en la que encontramos ese arte. Y aquí vemos, nos detenemos aquí con el significado de hoy y quiero mencionar algo brevemente en relación a hoy, que es el día del nacimiento de Bhaktisiddhanta Sarasvati, quien es el maestro de Prabhupada.
Curiosamente, hoy hace 46 años, también un 21 de febrero, ustedes saben, ¿no?, que en diferentes años las fechas, de acuerdo al calendario lunar, se van moviendo a los días correspondientes del calendario lunar, ¿no? Pero hace 46 años, en 1976, también ocurrió que el día del nacimiento de Bhaktisiddhanta Saraswati era un 21 de febrero como hoy, 2022. Y en ese 1976, 21 de febrero, Prabhupada dio una pequeña charla relacionada con su propio maestro espiritual y está documentada. Si alguien quiere leerla o escucharla, está documentada. Y Prabhupada habla de su maestro espiritual allí y es bien interesante, tanto en esta ocasión en particular, ese día de 1976, como en otros momentos cuando él hablaba de su propio maestro espiritual. Es bien interesante porque él no se sentaba a leer la biografía de su maestro espiritual. Y cuando tenía 5 años hizo esto, y cuando tenía 10 hizo esto, y luego cuando tenía 30 hizo esto. Él no hablaba tanto de datos de su maestro espiritual así biográficos. Él, y específicamente este 21 de febrero del 76, él inmediatamente él abre la charla y él dice: quisiera comenzar hablando de mi maestro espiritual, el nacimiento de mi maestro espiritual y la vida de él. Sin embargo, lo más importante, él dice, es la misión de mi maestro espiritual. ¿Y por qué razón? ¿Qué era lo que había en su corazón que lo motivaba a hacer lo que hacían? ¿Qué es lo que él perseguía con sus actividades? Y eso que él perseguía es llevar para todos lados, para la mayor cantidad de lugares posibles, la voz de Krishna, que la gente escuche la voz de Krishna. Claro que no podemos, en un sentido literal, no podemos llevar la voz de Krishna porque no fue grabada en audio, pero podemos llevar el mensaje de Krishna. Y él vivía para eso, Bhaktisiddhanta Saraswati. Y Prabhupada, como repito, en ese 21 de febrero del 76, él no escoge, como en muchas otras ocasiones, él no escoge hablar datos biográficos, sino nuevamente, como siempre lo hizo, él habló de la misión de su maestro espiritual. Y cómo la misión de su maestro espiritual se acopla con la misión de Chaitanya. Y como Chaitanya es tan cercano, la vida de Bhaktisiddhanta con su propio padre también, Bhaktivinoda, es tan cercana esas dos vidas, esas dos personas. Con Chaitanya, recordemos que Bhaktisiddhanta Saraswati, cuando él nace, estamos hablando a finales de 1800, y Chaitanya Mahaprabhu nace a finales de 1400, o sea, aproximadamente unos 400 años de diferencia. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu él nace y inicia el movimiento Hare Krishna y crea en realidad toda una revolución y funda las bases teológicas también, funda las bases y inicia también con estos procesos litúrgicos y el movimiento de Kirtan también. Él presenta todos estos elementos. Con el paso del tiempo se fue diluyendo, no diluyendo, pero perdiendo, podemos decir, a tal punto que ya 300 años después, en 1800, no había información de dónde fue que nació Chaitanya. Si bien es verdad, habían algunos grupos por allí, Vaishnavas, seguidores de la línea de Chaitanya, pero no había información de dónde nació Chaitanya y muchas otras informaciones de Chaitanya. Y esto lo relatamos hace algunos días atrás, ustedes recordarán. Habían ciertos grupos que estaban haciendo un disparate completo a la misión de Chaitanya, a tal punto de que la gente respetable de ciertos lugares veía como una ridiculez lo que hacen los Vaishnavas, porque era muy disparatado. Y aparece Bhaktivinoda Thakura y aparece su hijo Bhaktisiddhanta Saraswati. Inicialmente Bhaktivinoda empieza a enfrentar y encarar todos estos grupos que estaban haciendo una cosa ridícula acerca del servicio devocional. Así es como se describen en los libros que relatan todo esto. Y Bhaktisiddhanta Saraswati toma la misión de su papá y su papá Bhaktivinoda, él logró descubrir nuevamente dónde está el lugar de
de nacimiento de Chaitanya, que se había perdido, como digo, y él le da una segunda ola al movimiento de Sankirtan, el movimiento de Hare Krishna, Bhaktivinoda Thakura, y luego su hijo toma esa batuta en ausencia de su papá. Claro que él lo hace antes de que su papá parta, y en la partida de Bhaktivinoda, entonces, él como su hijo queda al frente de ese movimiento Hare Krishna. Y tiene muchos discípulos, abre muchos centros, y más con el paso del tiempo, eventualmente Prabhupada, nuestro Prabhupada, a representación de Bhaktisiddhanta, continúa con esa misión. Y la misión de Bhaktisiddhanta es la misma misión que Bhaktivinoda Thakur, y es llevar el mensaje fuera de la India. El primer intento documentado de escritos Vaishnavas que salen de la India y llegan a Occidente es en 1896, que uno de estos escritos sale de la India y es puesto en Canadá específicamente, y quien envía ese escrito es Bhaktivinoda Thakura. Pero hay otros intentos también, y no hay como que no cuaja el asunto, sino hasta la salida de Srila Prabhupada, que él mismo personalmente va y llega a Estados Unidos para fundar. No, él no funda el movimiento Hare Krishna, sino que él funda una institución que va a practicar y enseñar y estudiar toda la ciencia del Bhakti, y ese movimiento, esa institución que él funda, forma parte de un movimiento que se llama el movimiento Hare Krishna. Y Prabhupada logra todo lo que logra. En palabras de Prabhupada, él dice: gracias a mi maestro espiritual. Y hoy es la aparición, el día del nacimiento de su maestro espiritual. Y él lo atribuye todo a su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Él le pide que por favor predique el mensaje de Krishna, la ciencia espiritual, la lleve a los lugares que hablan inglés, especialmente a los países occidentales. Él pide eso, Bhaktisiddhanta Sarasvati le pide eso a Prabhupada, y él ejecuta esa actividad. Y similarmente hoy, en el día de Bhaktisiddhanta Sarasvati, pienso que hay en este momento y estos días habrá devotos por diferentes lugares que hablen de Bhaktisiddhanta Sarasvati, y tal vez seguramente hablarán de su biografía. Hoy nosotros no lo haremos, solamente hablaremos y trataremos de enfatizar ese punto, que el corazón mismo, que es lo que une tanto el corazón de Prabhupada como el corazón de Bhaktisiddhanta, el corazón de Bhaktivinoda Thakura, el corazón de Chaitanya Mahaprabhu, es ayudar a la gente que vive en este pobre planeta, ayudar a la gente a reconectarse con una ciencia espiritual. Porque una vez, como lo leímos de este verso de hoy, una vez que uno va aprendiendo el arte de vincular las cosas con Krishna, uno va teniendo más paz verdadera en el corazón. En eso consiste el movimiento Hare Krishna. Que uno pueda estudiar y aprender el arte de vincular mi vida con Krishna. Ya Dios está en mi corazón. Sí, ahora vamos a encontrar la manera, estudiar la manera, esa ciencia que me permite vincularme de manera científica con Dios en el corazón. Y en eso consiste el movimiento Hare Krishna, encontrar a aquellas personas que están engañadas por tantas filosofías. Esa filosofía que dice: yo no necesito ninguna religión, ninguna iglesia, porque Dios está en mi corazón. Que se escucha muy bonito, pero es una trampa. Porque sí, Dios está en el corazón, pero ¿cómo vamos a hacer para vincularnos con Él de manera real? ¿Cómo voy a hacer para no caer en la sugestión? Y ahí donde entra en juego la ciencia devocional, la religión como tal. La religión no es el fin último de la vida. La vida no tiene como meta volverme un religioso, pero sí es un medio. Y la religión, cuando es genuina, obtiene todos aquellos, o presenta todos aquellos métodos, todo aquel mecanismo que me va a permitir a mí encontrarme con ese Dios que está en el corazón. Y alguien que tiene un vínculo real y certero con Dios, entre más fuerte es ese vínculo y entre más real, la persona vive más en paz. Y es capaz de transmitir esa, no solamente paz, porque puede dar la impresión de que una persona con paz es aburrida, ¿no? Pero una persona que vive con paz vive también con plena felicidad, con Ananda, Nitya Ananda, que ya hablamos de Nitya Ananda hace unos días, que también en realidad es el maestro espiritual original, como dijimos. Y alguien que vive
vinculado con Dios de manera genuina y científica, no sugestionado, no una sugestión, no un dogmatismo, una cosa real, esa persona vivirá con paz y vivirá feliz, ¿no? Realmente tendrá una vida feliz, satisfactoria y plena. Y en eso consiste el movimiento Hare Krishna. No solamente en hacer un proselitismo de que más gente se una al movimiento Hare Krishna, sino realmente vivir felices, vivir conscientes que es lo mismo que vivir felices. Y eso le pide Bhaktisiddhanta Saraswati a Prabhupada, que él lleve el mensaje de Krishna, porque él sabe que en la medida en la que las personas conozcan ese arte, van a ser felices, independientemente de que el presidente sigue robando dinero, independientemente de que la ecología sigue problemas, y etcétera, etcétera. Siguen habiendo minerías que explotan el planeta, siguen habiendo políticos que no se ponen serios, siguen habiendo problemas ambientales, el sol, el cáncer y todo lo demás. Mientras más avanza Kali Yuga, Bhaktisiddhanta Saraswati sabe muy bien, y por eso le pide a Prabhupada que lleve el mensaje de Krishna, para que independientemente de todos los desórdenes externos, la persona conozca ese arte. Y aún con todos desórdenes externos, uno puede ejecutar ese arte y vivir feliz, transitar una vida feliz, y cuando llegue el momento podamos regresar a casa y vivir eternamente felices. Así que hoy es el día de Bhaktisiddhanta Saraswati. Podemos hacer una oración al maestro espiritual, a Bhaktisiddhanta Saraswati también, que me regale inteligencia suficiente, claridad suficiente para saber cómo yo puedo hacer para acoplar mi vida con toda la ciencia del Bhakti, para poder comprender con mayor detalle qué es esa ciencia del Bhakti y acoplar mi vida con la mayor inteligencia posible para vivir feliz. Esa oración podemos hacer y el maestro espiritual está dispuesto a ayudarnos. Está para eso, para motivarnos y ayudarnos. Hasta aquí nos detenemos hoy. Y así que nos vemos mañana. Hare Krishna.